Revelado, la hija de un billonario solo tiene 3 meses, la maid le ofrece su médula y transforman. Ana despertó esa mañana como lo hacía cada día, con un susurro de esperanza y incertidumbre en el aire. Valentina, su pequeña de 3 meses, dormía plácidamente en su cuna, ajena a lo que el destino les había deparado. Pero ese día era diferente, el pesimismo de la noche anterior pesaba sobre su corazón. La consulta había dejado a Ana atrapada en un laberinto de emociones. Su bebé luchaba contra una enfermedad terminal y necesitaba un trasplante de médula ósea. El mundo se le venía abajo. ¿Cómo explicarle a esa pequeña, tan pura y llena de vida, que todo lo que quería era luchar por ella? Con cada lágrima que se deslizaba por sus mejillas, Ana recordaba las lecciones de su abuela. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre hay que levantarse. Así se armó de valor y decidió marchar a buscar una solución. Desde su humilde departamento en Iztacalco, Ana se adentró en la vorágine de la vida moderna. Trabajó horas extras, dejó de lado sus sueños, y cada día se esforzó por ahorrar, por reunir lo suficiente para el tratamiento de su hija. Era un esfuerzo titánico para una madre soltera, en un entorno donde la desigualdad y el prejuicio marcaban la pauta. Las voces de la comunidad resonaban, un eco solidario que la envolvía. No estaba sola un día, mientras trabajaba en la casa de una amiga, escuchó el murmullo en la esquina. Se hablaba de la hija de Alejandro, un millonario conocido que lidiaba con la misma batalla. Ana sintió un nudo en el estómago. Las diferencias eran abismales. Alejandro vivía en una mansión donde el lujo era norma, mientras ella sobrevivía con lo justo. Pero al final, la vida tenía maneras curiosas de entrelazar caminos. Inconscientemente, el instinto maternal brotó en su pecho. Si podía ayudar, lo haría. Se dispuso a ofrecerse como donante. La vida de mi hija vale más que cualquier prejuicio, pensaba mientras daba el primer paso antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los ojos de Alejandro se abrieron como platos cuando Ana se acercó a él. Nunca había considerado la vida desde esta perspectiva, desde la vulnerabilidad de una madre que sabía lo que era perderlo todo. Su familia quedó perpleja. Ana representaba tanto lo que habían ignorado, un símbolo de sacrificio y amor incondicional. Las tensiones aumentaron y con cada segundo que pasaba, la línea que separaba sus mundos se desdibujaba. Cada palabra de Ana tocaba corazones, sembrando una semilla de reflexión en la élite que se había acostumbrado a vivir en una burbuja. El dilema era más profundo de lo que pensaban, valía la pena replantearse lo que eran como familia. Mientras Ana luchaba con sus propios demonios internos y la presión de un juicio colectivo, el peso de la comunidad la respaldaba. Los murmullos de admiración crecían, y cada pequeño gesto se convertía en parte de esa lucha. En una noche silenciosa, mientras el mundo afuera giraba, Ana recibió una llamada de la familia de Alejandro. La respiración se le detuvo. Las palabras que iban a salir de su boca podrían cambiarlo todo, pero también podrían destruirla. ¿Qué decisión iban a tomar ellos? ¿Y qué pasaría con Valentina? Con cada latido de su corazón, la tensión aumentaba. La incertidumbre, palpable. ¿Lograrán encontrar la conexión que trasciende las diferencias? ¿Qué revelaciones les aguardaban en su camino? El timbre del teléfono resonó en el pequeño departamento de Ana, interrumpiendo el silencio que la envolvía. El corazón le latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Era un número desconocido, pero la corazonada la llevó a responder. La voz al otro lado era firme, pero a la vez llena de un tono delicado. Hola, Ana. Soy Beatriz, la asistente de Alejandro. Estuvimos hablando en familia, y creemos que deberíamos reunirnos para discutir la donación de médula para Valentina. Ana sintió un chispazo de esperanza en medio de su miedo. ¿Iban a aceptar su propuesta? Su mente se llenó de cuestionamientos.
¿Y si deciden que no? ¿Qué tal si solo soy la sirvienta para ellos, una figura pasajera en sus vidas? Pero, la voz de su abuela resonaba de nuevo en su pensamiento, tienes que arriesgarte por lo que amas. Así que, con un nudo en la garganta, tomó respiración y contestó que sí. El encuentro se llevaría a cabo en la mansión de Alejandro, un lugar que solo había visto desde afuera, al pasear por esa calle llena de lujo y extravagancia. La sensación de ser una intrusa le oprimía el pecho, pero el amor por su hija la mantenía en pie. Cuando llegó a la mansión, se quedó boquiabierta. La entrada era majestuosa, adornada con plantas exuberantes y un gran candelabro que brillaba con luz dorada. El lugar era tan diferente de su hogar que le hizo sentir otra vez como si perteneciera a mundos opuestos. La reunión comenzó. Ana se sentó frente a Alejandro y su familia. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, un examen que la evaluaba en cada palabra que pronunciaba. Al hablar de Valentina, su voz temblaba y las lágrimas amenazaban por asomar, pero se contuvo. Ella necesita ayuda, y yo estoy aquí para ofrecer lo que tengo, dijo, con el corazón en la mano. Alejandro la miró intensamente. No puedo arriesgar la vida de mi hija, y tampoco puedo permitir que tomes esta decisión sin saber las posibles consecuencias, afirmó, su voz llena de preocupación. Las palabras colgaron en el aire, pesadas. Ana sintió que el mundo se le venía abajo, y el amor que había empujado a ese encuentro se transformó en una carga. Pero, en ese instante, algo cambió. Vio a Alejandro mirar a su hija, como él le entregaba protección y amor infinito. Era el mismo amor que ella sentía por Valentina. Y en un giro inesperado, las tensiones comenzaron a disiparse. La familia de Alejandro compartió sus dudas y temores. Ana sugirió que también podían realizar pruebas genéticas primero, una forma de evaluar si su médula era compatible. Era una propuesta sencilla, pero eso les permitió abrir la puerta de la esperanza entre todas las diferencias. Mientras la conversación avanzaba, la atmósfera en la sala cambió. La humanidad detrás de aquellos millonarios comenzó a salir a la superficie. Aquello dejó a Ana sintiendo que, y quizás, no eran tan diferentes después de todo. De repente, la conversación fue interrumpida cuando Beatriz entró de nuevo en la sala, con un rostro preocupado. Lo siento, pero hay algo más que necesitamos discutir urgentemente. Resulta que hay complicaciones médicas adicionales que han surgido en la situación de Valentina. El corazón de Ana dio un vuelco. Cada palabra que escuchaba parecía una sentencia. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó, su voz quebrándose. La tensión en el aire se sentía eléctrica. Los rostros alrededor se tornaron serios. Antes de que las palabras pudieran salir de los labios de Beatriz, Ana supo que la vida de su hija, en ese instante, pendía de un hilo. ¿Llegarían a tiempo para salvarla? ¿Qué decisión tomarían ahora? Un nuevo camino se abría ante ella, pero una sombra de incertidumbre se alzaba, amenazando seguir los pasos de esta lucha. La vida de su pequeña podría cambiar en cuestión de horas y todo dependía de lo que sucediera a continuación. El aire se volvió helado en la sala. Ana sintió como la angustia le llenaba el pecho mientras esperaba que Beatriz hablara. Las palabras de la asistente parecían estar atrapadas en su garganta, como si la urgencia de la situación hubiera paralizado incluso su capacidad para comunicarse. Las pruebas recientes han mostrado que Valentina tiene una condición inesperada, comenzó Beatriz, sus ojos buscando a cada miembro de la familia para que comprendieran la gravedad de la situación. Hay riesgos adicionales con el trasplante de médula. Necesitamos actuar rápido, pero hay complicaciones que podrían surgir en el procedimiento. El mundo de Ana se oscureció. La visión de su hija, con su cabello rizado y su risa contagiosa, se desvaneció momentáneamente mientras su mente trataba de asimilar la información. ¿Qué y qué significa eso? ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó, su voz un hilo de necesidad. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Los médicos han expresado que la condición de Valentina podría hacer que su cuerpo no acepte bien la médula. Puede que no sea solo un trasplante fácil. Hay posibilidades de que su vida corra un peligro aún mayor, explicó, y cada palabra parecía encajar como un pesado ladrillo en el corazón de Ana. Un silencio denso cubrió la habitación. La respiración de Ana se hizo más rápida, cada latido resonando en su cabeza.
¿Y si no hacemos nada? ¿Qué pasará? La incertidumbre la devoraba. Miró a los ojos de Alejandro, buscando al menos un rayo de esperanza en la tormenta que enfrentaban. Sin el trasplante, Alejandro susurró, como si las palabras dolieran, Valentina no tiene mucho tiempo. Su cuerpo está luchando contra una enfermedad que no se detiene. Ana cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas la ardían, pero no podía permitir que cayeran. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por su pequeña, por Valentina. Tarde o temprano, todo se reduciría a una decisión. ¿Podemos verificar que mi médula sea compatible? Quiero intentarlo. No puedo quedarme de brazos cruzados, dijo, decidiendo sin titubear. La mirada de Alejandro se encontró con la de Ana y aunque parecía tenso, Ana vislumbró un rayo de admiración en sus ojos. Esa es una decisión valiente, dijo, aunque su rostro seguía reflejando la lucha interna. Beatriz asintió al notar la resolución en Ana. Podemos iniciar las pruebas ahora mismo. Pero también debemos discutir la posibilidad de alternativas. El tiempo es crucial. Ana sintió como si el tiempo se volviera un enemigo. Cada segundo le parecía eterno y todo se deslizaba entre sus dedos. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tenemos para decidir?, preguntó, su voz un susurro asustado. Unas pocas horas. Necesitamos actuar pronto, respondió Beatriz con un tono de urgencia. Ana miró a su alrededor, viendo las miradas expectantes de la familia de Alejandro y sintiendo su propia soledad en medio de aquella multitud. En ese momento, su corazón se apretó de nuevo y una nueva batalla comenzó a erguirse en su interior. Era el símbolo de una lucha por la vida, un llamado a la acción, pero también a la duda. Se dio cuenta de que, más allá de su amor por Valentina, debía hacer frente no solo a la enfermedad de su hija, sino a las decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. ¿Estaba preparada para lo que vendría? ¿Podría dar ese paso y desafiar todo lo que conocía, como un eco de sus dudas? Una pregunta finalmente se le escapó de los labios. ¿Qué pasa si mi médula no es viable? ¿O si sucede algo durante el procedimiento? ¿Qué pasará entonces? Los rostros a su alrededor se transformaron en máscaras de incertidumbre. La súbita conexión de Ana con ellos, a través del dolor, mostró un destello de humanidad compartida. Pero a medida que sus palabras flotaban en el aire, creció una inquietante sensación en su estómago. Las puertas se abrirían a decisiones que nunca había imaginado tener que tomar. Se acercaba la hora de la verdad. En el fondo, la pregunta latía como un mantra. ¿Sería suficiente su amor para salvar a Valentina? Mientras Beatriz se disponía a llamar a los médicos, Ana sintió que el mundo se aceleraba a su alrededor. Casi como si pudiera escuchar el latido de su corazón en su pecho, junto con un silencio abrumador que le decía que todo estaba a punto de cambiar. Lo que no sabía era que el siguiente giro del destino traería revelaciones que desatarían una tormenta aún mayor. Ana apenas podía concentrarse en las palabras que Beatriz intercambiaba rápidamente con uno de los médicos. Su mente estaba envuelta en una nube de incertidumbre y miedo. Los rostros familiares se disolvían en la penumbra de la sala, y lo único que podía ver claramente era la imagen de Valentina, jugando en el jardín, llena de vida y risas. Un murmullo se alzó entre los familiares de Alejandro. Algunos compartían sus preocupaciones mientras otros cruzaban miradas de aliento, pero para Ana, todo ese ruido se convertía en un eco distante. Cada momento que pasaba sin una respuesta sólida le hacía sentir que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Ana, dijo Alejandro de repente, rompiendo su trance. Sé que esto es duro, pero necesitamos estar unidos. Tu decisión será lo que salve a Valentina. Su tono firme le dio a Ana un leve respiro, como si esas palabras fueran un ancla en medio del caos. Lo sé, respondió con un hilo de voz. Pero ¿y si lo que elige no es suficiente, o si el procedimiento no va como planeamos? ¿Qué pasará después? La angustia se reflejó en los ojos de Alejandro. Nunca podemos predecir todo, pero no podemos quedarnos parados. Valentina necesita nuestra lucha, y para eso, nosotros debemos ser valientes. Las palabras de Alejandro resonaron dentro de ella. ¿Era el miedo lo que la detenía? Sin embargo, cada vez que trataba de visualizar el futuro, solo podía imaginar sombras. La puerta se abrió de golpe y apareció Beatriz con un par de enfermeras.
Ana, es hora de las pruebas para determinar la compatibilidad. Pero puedo reunirnos más tarde para hablar sobre las alternativas. Ana asintió, con un nudo en la garganta. Cuando las enfermeras la guiaron, sintió que su cuerpo estaba a punto de traicionarla. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con Valentina días atrás, sobre cómo las historias más difíciles a menudo terminan siendo las que más nos enseñan. Finalmente, al entrar en la sala para los análisis, la calma se posó en su pecho. «Tengo que intentarlo», murmuraba para sí misma mientras una enfermera le explicaba los procedimientos. Sin embargo, mientras profundizaban en el proceso, algo inusual se cruzó en su mente, la idea de otra persona. Una figura de su pasado se proyectaba hasta ella, como una sombra que ahora se hacía más real. La enfermera perforó la piel de Ana para extraer una muestra. Las punzadas de dolor se sentían insignificantes ante el fuego que consumía su alma. Ya no solo estaba luchando por Valentina, había un eco de su propio pasado donde otros sacrificios quedaron olvidados. En la confusión, sus recuerdos comenzaron a entrelazarse. «No puedo volver. Eso fue hace tanto tiempo». La voz de aquel pasado resonaba en su memoria, pero Ana aspiró profundamente y en su mente formuló una nueva pregunta: ¿pero qué pasa si, al final, hay una conexión que nadie ha tenido en cuenta? Los resultados de las pruebas llegaron más rápido de lo que esperaba, y el médico se acercó con una expresión seria. «Ana, hay algo que necesitamos discutir». El estómago de Ana se tensó. La sensación de inminente revelación estaba a la puerta. ¿Qué nueva verdad les esperaría? ¿Qué decisiones se desplomaban sobre su vida como un peso incontrolable? Justo en ese instante, Ana sabía que, pasara lo que pasara, todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podrían haber anticipado. Su corazón latía con fuerza mientras sentía que se acercaba una tormenta de descubrimientos, y entre esos ecos se alzaba una pregunta: ¿cómo podrá esto cambiar realmente el destino de Valentina? Ana sintió que una corriente de aire frío la atravesaba al ver la seriedad en los ojos del médico. Su mente corría a 1000 por hora mientras intentaba descifrar el significado detrás de esa expresión. Sin que él dijera nada más, el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué es lo que necesitas discutir?». Ana apenas logró articular, el temor acomodándose en su pecho como una pesada carga. Alejandro se acercó a ella, uniendo su mano a la suya en un gesto de apoyo silencioso. La enfermera, en un rincón, miraba con ojos compasivos, como si la incertidumbre de Ana fuera un reflejo de su propia angustia. «Los resultados muestran que eres compatible», comenzó el médico, y Ana sintió que el mundo se detenía por un segundo. «Pero hay un descubrimiento que no esperaba: la compatibilidad es mayor de lo que imaginábamos». Ana frunció el ceño, las palabras flotando en su cerebro como un rompecabezas confuso. «¿Qué significa eso?», le preguntó. La impaciencia la empujaba a buscar claridad. «Significa que tu médula ósea podría ser suficiente para hacer una gran diferencia. Pero también descubrimos algo en tu perfil genético que es bastante infrecuente. Ana, podría ser parte de un grupo necesario para un tratamiento experimental». Su corazón latió con fuerza, mezclando esperanza y miedo. ¿Un tratamiento experimental? ¿Qué implica eso? El médico tomó un aliento profundo antes de continuar. Es una terapia avanzada, pero conlleva riesgos. La presentación de tus datos puede llevar tiempo y hay un proceso detallado que seguir. Puedes decidir no hacerlo, pero con tu condición genética, podría ser crucial para Valentina. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, incapaces de contener la avalancha emocional. En su mente, imágenes de Valentina giraban frenéticamente, la niña riendo, con sus trenzas brillantes al sol, la amaba tanto que el dolor en su pecho se convertía en un grito sordo. ¿Y si no funciona? ¿Y si esto termina mal? Cada tratamiento tiene sus riesgos, Ana. Pero debes saber que la proporción de éxito en estos casos ha aumentado significativamente. Tienes la oportunidad de salvar a tu hija, pero también es una decisión que podría cambiarte para siempre. La palabra cambiar resonó en su mente. Había decidido no volver a un pasado que había dejado atrás, pero esta decisión era diferente. La lucha por su hija no solo requería valentía, también pedía que afrontara monstruos del pasado de los que había huido.
Si este tratamiento puede ayudarla, haré lo que sea necesario. Sus palabras eran un susurro decidido, una promesa que se sentía como un latido compartido con Valentina. El médico sonrió con alivio, pero antes de continuar, añadió: «Hay otra cosa, Ana. Queremos involucrar a un donante adicional en el procedimiento. Creemos que la combinación sería más efectiva, y en este caso, necesitamos explorar opciones». Las palabras se desvanecieron mientras Ana buscaba en la sala las miradas de complicidad, aprobación. Pero en su corazón comenzó a latir una nueva preocupación. ¿Un donante adicional? ¿Quién? ¿Alguien que conocemos? Fue entonces que el médico, con un tono que presagiaba complicaciones, mencionó un nombre que hizo que la sangre se le helara. El hospital ha encontrado a alguien que podría ser ideal para el procedimiento. Se trata de una persona que ha estado en tu vida de maneras que ni tú ni yo podemos prever. Ana tragó con dificultad. Su mente se llenó de imágenes, de voces, de sombras. Justo cuando estaba por perderse nuevamente en sus pensamientos, el médico continuó: «Necesitamos hacerlo rápido. No hay tiempo que perder si queremos asegurar que Valentina reciba el tratamiento a tiempo». Mientras el miedo y la incertidumbre volvían a asediarla, las palabras del médico se entrelazaban con su pasado. ¿Quién era esa persona? ¿Estaría dispuesta a ayudar? El tiempo parecía moverse más lento y en su interior la lucha empezaba apenas. ¿Cómo voy a enfrentar esto?, se preguntó, sintiendo que una tormenta se desataba en su pecho. Desearía que todo fuera más claro, que fuera solo una decisión de madre luchando por su hija, y no una encrucijada entre su pasado y el futuro de Valentina. El médico le ofreció una última mirada de comprensión. «Sé que esto es abrumador, pero debes decidir. La esperanza está a tu alcance, pero tomar este camino requerirá abrir puertas que tal vez no quisieras abrir». Justo en ese momento, Ana comprendió que su vida en aquel instante no solo se trataba de amparo para Valentina, sino también de enfrentar lo que había dejado atrás, y antes de cerrar los ojos, una verdad chocante atravesó su mente: si el destino tenía la intención de hacerlo, todo el pasado podría estar a punto de tocar su puerta nuevamente. ¿Quién sería ese donante? ¿Y cómo afectaría su decisión no solo a Valentina, sino también a ella misma? La angustia se apoderó de Ana al salir de la consulta. Era una amalgama de nervios y esperanza, un cóctel emocional desgarrador que se entrelazaba con su amor por Valentina. Cada paso que daba por el pasillo del hospital resonaba con el eco de lo que estaba por venir. ¿Qué significaba abrir esa puerta a su pasado? Mientras se dirigía al estacionamiento, su mente no hacía más que girar en lo que podrían ser los próximos días. La idea de que un donante, alguien de su historia, pudiera ser la clave para salvar a Valentina era al mismo tiempo un consuelo y una tortura. Su corazón latía desenfrenado al pensar en lo que tendría que confrontar en el coche. Mirando los asientos vacíos donde solía llevar a su hija, Ana respiró profundo y puso las manos en el volante. Las imágenes de momentos felices con Valentina, viajecitos a la playa y risas en casa, le invadieron la mente. No podía dejar que la enfermedad arrebatara esos momentos. La lucha por su hija era lo único que importaba. Entonces, con la determinación renaciendo en su interior, giró la llave del encendido. El motor rugió y al instante, la claridad se congeló en su mente. ¿Quién era ese donante? ¿Quién había salido del rincón más oscuro de su pasado para volver a poner en juego su presente? No podía dejar que su aletargada historia regresara. Lo que no sabía era que el mismo destino que la había traído hasta aquí también había entrelazado caminos que había creído cerrados para siempre. Mientras conducía, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. «¿Cómo estás? ¿Hablar con el médico te ayudó?» Ana se detuvo en un semáforo y deslizó el dedo sobre la pantalla, contestando rápidamente. «Es complicado. Hay un donante potencial, alguien de mi pasado». Su estómago se encogió al escribirlo. Los puntos suspensivos se sintieron como si los hubiese soltado de una piedra pesada, dejando un rastro de miedo en el aire. Alejandro respondió al instante: «Ya veo, ¿te sientes lista para enfrentarlo?». La pregunta la golpeó como una ola de frío. La verdad la obligaba a enfrentar a la última persona que hubiera deseado cruzarse de nuevo en su camino. «No sé», escribió, sintiendo la incertidumbre endurecer su pecho.
Pero no puedo dejar que Valentina sufra. Esta vez, tenemos que luchar. Mientras los semáforos pasaban de rojo a verde, Ana finalmente tomó una decisión. No dejaría que el pasado la definiera. Valentina era su prioridad, y si eso incluía a alguien que una vez hirió su corazón, así sería. Tenía que saber quién era ese donante y qué sentía hacia ella ahora. Llegó a casa y encontró a Valentina jugando en el suelo, ajena a la tormenta emocional que acontecía en su madre. La niña levantó la vista y sonrió. Su pequeña luz iluminó el oscuro rincón de la incertidumbre que había tomado posesión de Ana. Se agachó para abrazarla y aquella calidez la reconfortó. «Prometo que haré lo que sea necesario, mi amor», susurró mientras la abrazaba con firmeza. La niña llenó su vida de color en aquel momento gris. Pero entonces, como un eco del pasado, resonó en su mente la última advertencia del médico. «Tendrás que abrir puertas que tal vez no quieras abrir». La ansiedad creció como una sombra en su corazón, y aunque deseaba compartir su lucha con Alejandro, sabía que había cosas que debía enfrentar sola. Era hora de buscar respuestas. Ana decidió que al día siguiente se dirigiría a la administración del hospital para preguntar sobre ese donante. El tiempo corría y Valentina no podía esperar. Durante la noche, mientras su hija dormía, Ana se preguntó si podría dar el paso. El teléfono sonó de nuevo, esta vez era un número desconocido. Dudó, pero al final de la noche, se armó de valor y contestó. «¿Hola?» Al otro lado, una voz familiar le respondió y su corazón se detuvo. El pasado tenía una forma inesperada de volver y una sola pregunta surgió: «¿Cómo has estado, Ana?» Las palabras flotaron en el aire, marcando el inicio de una conversación que podría cambiarlo todo. Era el donante del que ¿hablaban? ¿Se atrevería a abrir ese capítulo? La tormenta era inminente y el desenlace estaba cada vez más cerca. Ana se quedó paralizada, sintiendo cómo su corazón retumbaba en su pecho. La voz que había dejado atrás, llena de promesas incumplidas y recuerdos dolorosos, resonaba con el eco de una búsqueda que nunca había cerrado del todo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. «Ana, ya no soy la persona que eras tú. Pasaron tantos años. Solo quiero saber de ti y de Valentina. Necesito que sepas que estoy aquí». El tono era suave, casi tentador, pero había algo detrás de cada palabra que la ponía en alerta. «¿Por qué deberías preocuparte? ¿Qué te trae de vuelta después de tanto tiempo?» «Porque alguien me habló de ella, me dijeron que la situación es crítica. Quiero ayudar, Ana, quiero ser un donante». Las palabras le cortaron la respiración. Su mente, todavía procesando la oferta, tambaleó entre el odio y la incredulidad. «¿Tú? No tienes derecho a ofrecerte. No tienes idea de lo que hemos pasado». Hubo un silencio tenso antes de que la voz al otro lado del teléfono se ablandara. «Lo sé, y es culpa mía. No debería haberme ido. Pero esta vez, por favor, escúchame. Valentina necesita ayuda. Es tu decisión, pero no quiero que la rencor detenga lo que realmente importa. Te haré saber cómo puedo ayudarla». Ana cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. La lucha interna comenzó a tomar forma, punzante y real. No podía ignorar la desesperada necesidad de su hija, pero abrir esa puerta significaba revivir su historia rota. No sé si puedo hacerlo, piénsalo, Ana. Lo que haga falta por ella. Estoy aquí». Ana cortó la llamada, su corazón repitiendo cada palabra mientras la oscuridad de su pasado comenzaba a envolver todo. Se sentó en el sofá, las lágrimas surcando sus mejillas, preguntándose si podría dejar de lado el dolor y el daño, si podría abrirse a la posibilidad de un sacrificio que podría salvar a Valentina. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación y recordándole a Ana por qué era tan vital luchar. Ella miró a Valentina, que seguía perdida en sus sueños infantiles, ajena a la tormenta que su madre enfrentaba. Entonces, lo que le había dicho el médico reverberó en su mente: ¿tendrás el valor de luchar por lo que más amas? Tras un profundo suspiro, decidió dirigirse al hospital. La administración podría ofrecerle claridad. Vivía en un limbo, entre el miedo y la posibilidad.
En el camino, sus pensamientos flotaban entre el pasado y el presente, su mente girando en la posibilidad de que ese donante era su única esperanza. No podía hacer esto sola. Cuando llegó, Ana notó la tensión en el aire, todas esas vidas de incertidumbre que se entrelazaban en ese espacio. Al acercarse a la recepción, su corazón latía con fuerza. Hola, vine a preguntar sobre un donante, específicamente sobre uno que tiene que ver con mi hija. Antes de que pudiera terminar la frase, una enfermera la interrumpió, mirándola extraño. ¿Está hablando de un donante relacionado con usted? Señorita, eso podría ser un asunto muy delicado. Lo sé, respondió Ana, su voz era apenas un susurro. Pero es vital. Mi hija necesita ayuda. Y en ese instante, recordó las palabras que había escuchado la noche anterior, estoy aquí. Ahora tenía que tomar la decisión correcta. ¿Podría aceptarlo? Justo cuando comenzaba a dudar, su teléfono sonó de nuevo. Alejandro la llamaba. Ana se sintió paralizada, pero la llamada interrumpió su proceso de decisión. ¿Qué pasa?, le contestó, tratando de sonar tranquila. Necesitas hablar. No más demoras. Quiero encontrarme contigo. Ana sabía que no podía postergar su verdad. Estaba a punto de enfrentarse a las decisiones más difíciles de su vida. Y entonces, la voz familiar que había dejado atrás apareció de nuevo en su mente. Estaba atrapada entre dos mundos, y sus palabras todavía amenazaban con romper su frágil estabilidad. Así, con cada pulso de su corazón y cada latido por Valentina en su pecho, se preparó para dar el siguiente paso, un paso que podría cambiarlo. Todo en su vida. La pregunta aún flotaba en el aire, ¿podría abrir su corazón a quien había herido de la forma más amarga? La tormenta ya se desataba, y el desenlace estaba más cerca de lo que nunca imaginó. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntó, intentando hallar alguna respuesta. Pero sabía que la decisión solo dependía de ella. La única cosa que la impulsaba era el amor incondicional por su hija. Y mientras se enfrentaba a la puerta de la administración del hospital, el corazón le gritó un nuevo dilema. ¿Estás lista para saber la verdad? El aire dentro del hospital era denso, como si cada persona a su alrededor sintiera el peso de sus propias batallas. Ana se apoyó en el mostrador de recepción, tratando de reunir fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. Su mente giraba, Alejandro había sido una parte trágica de su historia, y aún tenía la capacidad de resquebrajar su mundo una vez más. ¿Pero era esto realmente acerca de ella? No. Era por Valentina, con un temblor en la voz, ella le preguntó a la recepcionista por el protocolo de donación de órganos. ¿Puede alguien darme información sobre un donante potencial?, insistió, su mirada fija en la pantalla de la computadora frente a la mujer. La recepcionista asintió lentamente, con una expresión que oscila entre la compasión y la sorpresa. Mientras esperaba, cada segundo se alargaba y se sentía como un pequeño eternity. La imagen de Valentina sonriendo, con sus risas inocentes resonando en su mente, le dio el coraje que necesitaba para seguir adelante. No puedo pensar en mí, solo en su bienestar, se recordó. Finalmente, la enfermera volvió con un formulario y una lista de requerimientos. Aquí tiene, pero recuerde que puede ser complicado. Hay muchos factores que considerar. Las palabras sonaron como un eco distante mientras Ana soportaba la presión del momento. Firmó el formulario, pero el nerviosismo deterioraba su enfoque. La razón de su impulso casi la ahoga. La imagen de Valentina luchando por respirar la empujaba más allá de sus miedos anteriores. Mientras tanto, el impulso de la llamada de Alejandro volvía a golpear en su mente. Decidió que no podía ignorarlo más. Tenía que enfrentar su pasado. Con el formulario en la mano, se apartó hacia un rincón tranquilo, buscando un espacio donde la vida, el dolor y las decisiones se unieran en un punto de clímax, marcó su número y miró el reloj. La espera se sentía eterna. Finalmente, la voz de Alejandro resonó en su oído, un sonido que causó que el estómago se le retorciera. Ana, ¿me escuchas? Necesito verte, es urgente. ¿Urgente? La voz de Ana temblaba con incredulidad. ¿Ahora te importa? Después de todos estos años, ¿crees que tienes derecho a pedir algo así? Te entiendo, y lamento lo que pasó.
Pero esto no es solo sobre nosotros. Es sobre Valentina. Tengo que explicarte todo. Un nudo se formó en la garganta de Ana. ¿Qué más hay que explicar? Tienes una historia que perdiste cuando decidiste dejarme. Ahora, ¿quieres venir a solucionar tus errores? Por favor, quiero ayudarte. Y sé que lo que estoy diciendo son palabras vacías, pero su voz se quebró, como si las palabras se resistieran a ser pronunciadas. Confía en mí. Un estruendo de emociones la invadió y por un momento sintió que se caía al abismo. Pero las imágenes de Valentina, con su cabello rizado y ojos de vida, la mantenían erguida. ¿Dónde te encuentras?, preguntó, una mezcla de rencor y esperanza en su voz. En el parque detrás del hospital. Te esperaré. Colgó y, por un momento, sintió la presión de la decisión. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su corazón otra vez? Ana se dirigió al parque, un lugar que solía ser relajante, pero en este momento solo era un remolino de ansiedad y peso emocional. Su pecho se tensaba cada paso que daba, y la incertidumbre apenas la dejaba respirar. Las hojas de los árboles susurraban entre sí, como si el universo mismo estuviera alertando sobre la decisión monumental que estaba a punto de tomar. Al llegar al parque, vio a Alejandro sentado en un banco. Su figura, familiar pero distante, le hacía recordar tanto amor como dolor. Un torrente de emociones la golpeó. Al tiempo que se acercaba, la pregunta latente era, ¿realmente podría confiar en él otra vez? Los ojos de Alejandro se encontraron con los de Ana, esos mismos ojos que alguna vez le habían prometido un futuro juntos. Él se levantó, su rostro se dibujaba con un aire de angustia y determinación. Ana comenzó, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No quiero oír disculpas, necesito escuchar cómo planeas. Ayudar a Valentina, porque eso es lo único que importa. Justo en ese momento, el teléfono de Ana vibró en su bolso. La ansiedad se intensificó, al mirar la pantalla, vio que era la enfermera del hospital. Tendría noticias sobre el donante, la vida de su hija estaba en juego. Y ahora, no solo tenía que decidir si retomaría su relación con Alejandro, sino también si estaba lista para escuchar lo que realmente podría salvar a Valentina. Puede ser que este momento cambie todo, pensó, sintiendo que la verdad se evaporaba como el aire en un espacio confinado. Pero era momento de enfrentar su realidad de nuevo. Ana tomó una respiración profunda, tratando de reunir la fuerza necesaria para afrontar tanto a Alejandro como la situación que pendía sobre su pequeña Valentina. El teléfono seguía vibrando en su bolso, repitiéndole que una respuesta estaba al alcance. Pero su atención estaba atrapada por los ojos de Alejandro, que reflejaban la desesperación y la esperanza a partes iguales. ¿Qué sabes?, logró decir, entrecerrando los ojos. Ella no sabía qué esperar de él, las emociones se comportaban como un río desbordado y los recuerdos de dolor amenazaban con ahogarla. Sé que la situación es crítica, respondió Alejandro, sintiendo el peso de sus palabras. He estado investigando desde que escuché lo que le sucede a Valentina. ¿Hay una posibilidad? Ana sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué posibilidad? Conozco a una persona. Una persona que puede ayudar. Su familia ha estado en esta lucha y tienen recursos, dinero, conexiones. Pueden facilitar la búsqueda de un donante compatible. ¿Dinero? Ana sintió como la rabia crecía dentro de ella, como una lava a punto de erupcionar. Eso es lo que traes a la mesa, Alejandro. ¿Otra vez el dinero? Te olvidaste de todo lo que construimos juntos, ¿verdad? No, no es eso, él subió la mano, intentando calmar la tormenta en sus ojos. Esto es diferente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. He visto el sufrimiento de las familias que pasan por esto. No quiero que Valentina sufra y sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesitas escucharme. Ana miró a su alrededor. Las sombras de los árboles se alargaban mientras la tarde avanzaba, haciendo el parque cada vez más oscuro y opresivo. Había necesitado un refugio, pero de repente ese lugar se sentía como una trampa. Él siguió, su voz ahora más baja, ¿no? No estoy aquí por mí. Estoy aquí porque me importa Valentina. Y porque aún me importas tú.
Ana no pudo reprimir una lágrima que se deslizó por su mejilla, un símbolo de la tormenta interna que luchaba por mantenerse a flote. ¿Realmente crees que puedo confiar en ti otra vez? ¿Después de todo este tiempo, después de lo que hiciste? Lo sé, he fallado. Yo fui un cobarde. Me aparté en el momento en que más me necesitabas. Pero ya no quiero seguir así. Te prometo que haré todo lo posible por encontrar un donante. La mirada de Alejandro se volvió más intensa, casi suplicante. El teléfono volvió a vibrar, el sonido se hizo más fuerte en el eco de su mente. La voz de la enfermera resonó en sus pensamientos, y algo en su interior le decía que no podía ignorar esa llamada. «Dame un momento», dijo Ana, tratando de calmar su respiración. Se apartó unos pasos, lejos de Alejandro, sintiendo la presión de la decisión aplastarla. Sacó el teléfono de su bolso y vio que la enfermera había dejado un mensaje. La llevó a un lugar sombrío, pero a la vez iluminado por una chispa de esperanza. Con una mezcla de nervios y anticipación, escuchó el mensaje. «Ana, tenemos buenas y malas noticias. El proceso de evaluación para la donación de órganos avanza, pero es imprescindible que hables con un especialista ahora. Hay alguien en ese grupo que tiene una historia vinculada a la búsqueda de donantes». La frase se repetía en su mente, mientras miraba a Alejandro de reojo. Había tantas cosas que no sabía, tanto que aún debía descubrir. ¿Qué fue eso? Alejandro la miró, inquieto, como si el aire entre ellos cobrara vida. «Acaban de informarme que hay alguien que podría conectarnos con un donante», dijo Ana, sintiendo que el aliento se le detenía mientras la esperanza resbalaba a sus labios. «Pero necesito saber que realmente estás dispuesto a ayudar, sin nada que te limite. Sin tu pasado. Promételo». «Lo prometo», él declaró con una firmeza que Ana había anhelado escuchar durante tanto tiempo. Volvió a mirar su teléfono, observando el mensaje una vez más. La urgencia en la voz de la enfermera resonaba en su mente, es hora de actuar. Pero en el fondo de su corazón notó la creciente incertidumbre. ¿Podía darle otra oportunidad a Alejandro? ¿Estaba dispuesta a abrir una puerta que podría traer tanto alivio como dolor? Mientras una brisa suave movía las hojas, Ana sintió un impulso irresistible. Un giro inesperado estaba por suceder, tanto en su vida como en la de Valentina. La pregunta que la acechaba era, ¿quién estaba realmente lista para enfrentarse a lo que vendría? Con el corazón latiendo con fuerza, miró a Alejandro. Tal vez haya algo más que debamos averiguar juntos. La idea de lo que eso podría significar comenzaba a cristalizar en su mente. Y así, con el nudo en su estómago, Ana dio el primer paso hacia lo desconocido, sintiendo que el camino a seguir empezaba a abrirse frente a ellos. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar y con ello, la esperanza de cambiarlo todo. Pero, ¿qué tipo de sacrificios tendrían que hacer para salvar a Valentina? Esa respuesta aún estaba por llegar. El reloj hacía tic-tac en el fondo, marcando el tiempo que se les escapaba entre los dedos. Ana se encontraba en la sala del hospital, el frío del ambiente contrastaba con el fuego de su determinación. La noticia de que había un donante en potencial parecía un rayo de esperanza en la oscuridad, pero la inquietud también latía en su pecho. ¿Quién era realmente ese posible donante? ¿Y qué conexión tenía con su pasado? La llamada había sido clara, la vida de Valentina dependía de ello. Mientras esperaba al médico, sus pensamientos se disiparon entre las risas de los otros pacientes que llenaban la sala. Había una madre hablando por teléfono, con su pequeño hijo en brazos, una imagen que la remetía a su propia lucha. La nostalgia se enredaba con el presente y cada emoción parecía tambalear el equilibrio que tanto había trabajado por mantener. Finalmente, el doctor apareció, profesional pero con un aire de calidez. «Ana, gracias por venir tan rápido», dijo con una leve sonrisa. «Quiero hablarte sobre el donante que encontramos y algunas implicaciones que eso puede tener». Su voz era calmada, lo que hacía más difícil contener los nervios. «¿Se trata de alguien relacionado con mi historia?», preguntó Ana, sintiendo cómo esas palabras se formaban en su lengua como sombras en sus recuerdos. En efecto, el médico le respondió, mirando al suelo un momento antes de encontrar su mirada. «Este donante tiene una conexión personal contigo, y creo que es importante que lo sepas para que puedas tomar una decisión informada».
Ana sintió como el pálpito de su corazón se aceleraba. ¿Quién es? Estoy lista para saberlo, afirmó, aunque sus manos comenzaron a sudar. Se trata de alguien que conociste hace años, un antiguo amigo de la familia, alguien que ha seguido tu vida de cerca desde entonces. Se llama Carlos. Tiene un vínculo contigo que podría significar una oportunidad valiosa para Valentina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta conexión puede revivir viejas heridas. El nombre le hizo eco en la cabeza. Carlos. La mezcla de emociones comenzó a burbujear en su estómago. Él había sido importante en su vida, un amigo cercano antes de que todo se complicara. Había pasado tanto tiempo y ella había pensado que nunca lo volvería a ver. Carlos fue lo único que pudo articular, recordando su risa, su apoyo en momentos difusos. Pero también recordó las decisiones que lo separaron. ¿Está dispuesto a ayudarme? ¿Está comprometido con esta decisión? Sí, respondió el doctor con firmeza. Él ha ofrecido ser donante y ha sopesado los riesgos. Pero es tu decisión reunirte con él, y deben tratar los sentimientos que aún pueden estar latentes entre ustedes dos. Esta situación es emocionalmente cargada, pero su deseo de ayudar es genuino. Ana sintió el torbellino de sus sentimientos. Una parte de ella anhelaba esa reconexión, mientras que otra parte temía la vulnerabilidad que podría desgarrar las viejas heridas. Está bien, necesito verlo. Debo saber si puedo confiar en él. Con una mezcla de nerviosismo y valentía, Ana se dirigió al pasillo que la llevaría a la habitación donde Carlos la esperaba. La decisión de abrir esa puerta era monumental, pero Valentina merecía que fuera valiente, que se arriesgara. Al entrar a la habitación, lo vio. Allí estaba Carlos, con una mirada que expresaba preocupación y esperanza, como si ambos estuvieran atrapados en un momento atemporal. Su corazón se apretó en su pecho ante la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Ana, dijo, levantándose de inmediato. Gracias por venir. Se miraron en un tenso silencio que a la vez rebosaba historia. Finalmente, Ana rompió el hielo. ¿Por qué quisiste ayudarme? Después de todo lo que pasó, porque mereces una oportunidad, y Valentina también, respondió Carlos, con el antebrazo apoyado contra la pared. Lo que sucedió en el pasado fue doloroso, pero estoy aquí ahora. Quiero ayudarte. No solo porque pueda ser un donante, sino porque realmente me importa lo que te está pasando. Las lágrimas empezaron a asomarse en sus ojos, colocándole a Ana un nudo en la garganta. Había tanto que había quedado sin decir, tantas emociones atormentadas que habían flotado entre ellos. Necesito saber que esto no es simplemente una forma de redención. Esto se trata de dar, de amor real, no de un pasado sin resolver. Por supuesto. Solo quiero que Valentina tenga la oportunidad que merece. Estoy dispuesto a seguir este camino contigo. No es fácil, pero creo que es lo correcto. Y trataré de demostrarte que no soy el mismo, dijo Carlos, con sinceridad se miraron fijamente, permitiendo que las emociones comenzaran a fluir sin inhibiciones. Ana entendió que el pasado podría entrelazarse de nuevo, pero era el futuro de su hija lo que decidía el impulso de dar un paso adelante. Gracias. Acepto tu ayuda, pero debemos estar en la misma sintonía. Esto no es solo un trato, es nuestra vida. Ambos asintieron, sintiendo cómo la posibilidad de curación se expandía entre ellos. Tal vez, solo tal vez, podrían forjar una nueva historia, un capítulo que, sin importar lo oscuro que hubiera sido el pasado, permitió que la luz de la esperanza brillara en sus corazones. El camino seguiría siendo difícil, pero la conexión que habían descubierto al final del túnel ya estaba marcando un cambio. Con la decisión tomada, el amor por Valentina se convertía en el lazo que los unía. Era un recordatorio de que a veces, al enfrentar lo desconocido, se encuentran caminos inesperados hacia la redención y la sanación. Como Ana abrazó esa nueva posibilidad, supo que todo lo que había enfrentado había preparado el terreno para este momento. Era hora de luchar, no solo por su hija, sino también por la renovación de su vida. Y así, con una nueva determinación, estaba lista para enfrentar lo que el destino les deparara. Al salir de la habitación, su corazón sonaba con fuerza, infundiendo nueva vida en su andar.
La esperanza brillaba más que nunca, y entre los muros del hospital, se cultivaba un nuevo comienzo lleno de fe y amor. Valentina era la esencia de esta lucha, y venía con un amado grito de vida que siempre empujaría a Ana hacia adelante. Sería un viaje lleno de sacrificios, pero ella ya había ejercido el mayor, el amor. La historia de Ana no terminaba aquí, este solo era el comienzo de un nuevo capítulo. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tienen el poder de transformar vidas. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta este algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque queremos saber de ti. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.